Sí, el área que hay aquí, toda el área que hay aquí, es la misma área que hay acá abajo. Por eso en las cuentas que hicimos, nos dio que la integral fue 0. Ya se movieron las que dibujé, pero sí se ve, ¿no? Que el área que hay aquí es la misma que está acá, por eso una está por arriba y otra por abajo. Entonces, por eso la integral fue 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿O ya no hay más dudas? ¿Alguien más tiene alguna duda, preguntas? Profe, la 57 de esa misma sección, por favor. Okay. ¿Qué sección estábamos? Dijimos 5.3. 5.3, la número 57, ¿sí, verdad? Sí. A ver. Determine la derivada de cada una de las siguientes funciones. Ahora es calcular derivadas. Entonces, tienes una f grande de x que está definida con una integral. La integral va desde x hasta x cuadrada, desde x hasta x cuadrada. No sé, vamos a poner un 180. Desde x hasta x cuadrada, de e a la t cuadrada, diferencial de t. E elevado a la t cuadrada, diferencial de t. Y nos piden encontrar, lo que nos piden es encontrar f' de x. Nos piden encontrar la derivada. Entonces, f' de x. Recuerden, aquí lo que se usa aquí es el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. La primera parte, ¿no? La parte 1 del teorema fundamental del cálculo. Ese dice que la derivada respecto de x, si tú tienes una integral, el de abajo es una constante y el de arriba es tu variable, y aquí tienes una f de u diferencial en u, hacer eso es simplemente cancelar la derivada de la integral y lo que está aquí adentro se evalúa en x. Esa es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Ya luego nosotros, cuando vimos los ejemplos, pudimos reacomodar el teorema fundamental del cálculo y poner una formulita un poco más general, que dice que la derivada respecto de x de una integral donde el de abajo es constante y el de arriba es una función, vamos a llamarle h de x, aquí sigue siendo f de u, diferencial de u. Si uso el teorema fundamental del cálculo, ese me decía que tú derivas normalmente, ¿no? F evaluada en h de x. Pero como esta es una función, hay que multiplicar aquí por h' de x. Ese x creo que sí lo habíamos escrito. Después se puede hacer todavía una fórmula más general, que es la derivada respecto de x. Ahora, donde los dos son funciones, donde el de abajo, no sé, es una g de x, el de arriba es una h de x, el de adentro sigue siendo f de u y diferencial en u. Entonces es la misma idea. El de arriba se sigue quedando igualito. Y para el de abajo, como está el de abajo, necesitamos cambiarle de signo a la hora de voltear las integrales. Por eso ahí aparece un signo menos. Entonces, para el de abajo sería la f evaluada en g de x. Y aquí multiplicamos por la g' de x. Entonces, este es el teorema fundamental del cálculo, es donde está más sencilla. Abajo constante y arriba x, nada más es lo de adentro evaluado en x. Pero si el de arriba es función, pues multiplico por esa derivada. Pero si hay función arriba y abajo, el de arriba lo dejo con un más y el de abajo pues lo dejo con un signo menos, por eso el signo menos que está aquí. Entonces, hacer la derivada de esta función, vamos a buscar la derivada de toda esta función, de x, de la derivada de toda esta función que está aquí. F' es derivar toda esta función. Entonces, pues usamos eso. Para el de arriba, entonces vamos a hacer primero lo de arriba y luego la parte de abajo. Entonces, lo que está aquí adentro
En lugar de t, ¿qué debemos de poner? En lugar de t, debemos de poner x cuadrada. Entonces aquí en lugar de t ponemos x cuadrada. Y todo eso se va a multiplicar, ¿por qué cosa? Por la derivada del de arriba, que es un 2x. Menos el de abajo, entonces para el de abajo, pues es otra vez un e a la t cuadrada, y en lugar de t, para el de abajo ponemos x, entonces ahí no pasó nada. Por la derivada del de abajo, bueno, pero aquí la derivada del de abajo es 1, ¿no? La derivada de x es 1. Entonces ya nada más simplificas esas cuentas que están ahí y nos quedaría 2x por e elevado a la x a la 4, ¿no? Potencia de potencia, se multiplican los exponentes, queda 4 menos e elevado a la x cuadrada. Y ya está. Esa es la derivada de esta función que está aquí. Entonces, con el teorema fundamental del cálculo nos da esta fórmula y nosotros con este teorema podemos construir estas dos formulitas de aquí. ¿Alguna pregunta de ese ejemplo? No, profe, gracias. ¿Qué más? Yo tengo una duda, pero es del ejercicio 8, igual del 5.3, que es muy parecido a ese. Por favor. Sí, claro que sí. 5.3, el número 8. Dice, use la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de cada una de estas funciones. Sí, ¿cuál me preguntó? El 8. La g de x es igual a una integral desde 3 hasta x, desde 3 hasta x, de e a la t cuadrada menos t, diferencial de t, e elevado a la t cuadrada menos t por el diferencial de t. Si es una t aquí, ¿verdad? Ya ni alcanzo a ver aquí en mi computadora. Estoy medio ciego. Sí, es una t. Sí está, e a la t cuadrada menos t. Este es más sencillo un poco, bueno, es más sencillo que el de acá arriba porque es directamente aplicar el teorema, ¿no? O sea, yo quiero calcular la derivada g' de x. ¿Quién sería g' de x? Pues es agarrar y derivar respecto a x toda mi integral que está aquí. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, vean lo que dice, es que si el de abajo es constante y el de arriba es x, la función que esté aquí adentro la evalúas en x. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? El de abajo es constante, el de arriba es la x, lo que está aquí adentro se va a evaluar en x, o sea que en lugar de t, yo voy a poner una x. Entonces, quitamos esa x, perdón, que esa t, y ponemos x, y ya está. Esa es la derivada de esta función que está aquí. Y es todo lo que hay que hacer en eso. Entonces, aquí se ve eso de que la derivada y la integral son operaciones contrarias, ¿no? Porque lo único que pasó es que se canceló la derivada y la integral y pues nos quedó nada más lo de adentro, ojo, pero lo de adentro, pero evaluado en la x, ¿no? Que es una función que depende de x, por eso quedó así. ¿Y sería lo mismo con los demás? ¿De esa parte? Ajá. Ajá, este estaría 1 entre x cuadrada más 1, su derivada. Este sería s menos s cuadrada a la 8. Este sería raíz de r cuadrada más 4. Este de aquí, ¿no? De hecho, aquí está la sugerencia, dice que voltees los límites. Aquí no puedo aplicar todavía porque debe de tener esa forma, el de abajo constante y el de arriba variable. Y como no está así, por eso te dice que lo voltees. Lo único que sale, como la x está abajo, sale un signo menos. Entonces, este de aquí sería raíz de 1 más secante de x, todo por un signo menos. La de aquí, pues como la x está abajo, va por un menos. La de aquí, como es a la x, por la derivada de a la x, ¿no? Aquí sí, en estos, el 13, el 14, el 15, el 16, en esos que están ahí, sí tenemos que usar ahora la otra parte, ¿no? Esta de aquí, donde evalúo y aparte de evaluar por la derivada del que está ahí arriba.
Entonces, en eso pues, hay varias combinaciones. Cuando cambian de lugar, cuando ahora hay funciones en los límites. Y los últimos es cuando hay dos funciones, que fue como el ejemplo este, ¿no? Entonces, sí, son parecidos todos esos, ¿no? Todos estos que están aquí, solo es evaluarlos en la X de acá. Aquí, como ya pasó abajo, pues es con un menos, y luego los de acá, como son funciones, es la regla de la cadena, por la derivada del argumento. ¿Sí? ¿Alguna Sí, otra gracias, duda? profe. ¿Alguna Profe, otra pregunta justo iba a preguntarle por el 18. de estos? Ajá, sí. Este que está aquí, vamos a hacerlo. Es 5.3, este es el número 18. Este es y es igual a la integral desde seno de x hasta 1 de raíz de la raíz de 1 más t cuadrada diferencial de t. 1 más t cuadrada diferencial de t. Entonces, pues que yo quiero hacer la y', sería calcular la derivada respecto a x de toda esta integral. Son varias cosas aquí a considerar. Como la variable x está en el denominador, eso me obliga a que aparezca un signo menos. Lo de aquí adentro se evalúa en seno de x. O sea que en lugar de t, tengo que poner seno de x. Pero como el de aquí no es x solita, entonces tengo que multiplicar, todo lo tengo que multiplicar por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Y esa sería la derivada. Este que está aquí fue la derivada de seno de x. Si quieres, para que se acuerden que pusimos ahí una derivada. Esto fue la derivada respecto a x del seno de x, ¿no? Lo de evaluar y luego en la derivada. Si quieres, acá también ponemos que fue... No lo ponemos. Tendré que ponerles más cosas. Pero ve, es lo de aquí adentro de la integral se evaluó en seno de x. Aquí está. Lo de adentro de la integral se evaluó en seno de x. Lleva un signo menos porque estuvo abajo en el límite de la integral. Y entonces, como no era x, entonces por la derivada de lo que esté allí. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta? Creo que no es necesario poner muchos pasos. Pero este signo menos es porque está abajo. Se evalúa y por la derivada del argumento. Aquí los argumentos son los que están en los límites de la integral. Y los que van con constantes, pues acuérdense que la derivada de una constante es 0. Por eso esos no me importan. ¿Sí? Por eso esos no nos importan. Pero así hacen las derivadas de integrales. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Profe, nada más es para preguntarle que si de la sección 5.3 también eran todos o solamente eran los impares. De ahí solo los impares. Donde son todos es lo del 5.4, los del formulario básico de integrales. Sí. Ok, gracias. Sí, de nada. Ya que estamos en estos, si no me han preguntado nadie, vamos a un ejemplo. A ver, imagínense que yo quiero hacer la derivada respecto a x de una integral. No sé, desde 0 hasta 5 de cualquier función f de u y diferencial en u. ¿Cuánto daría esa derivada, chicos? ¿Alguien me dice? 0. Esa derivada daría 0, ¿verdad? Porque en los límites no hay variable x.
Cuando yo haga esta integral, la voy a evaluar en 5, va a dar un número. La voy a evaluar en 0, va a dar otro número. Los resto, va a dar otro número. Y la derivada de un número es 0. Esta integral que está aquí, pues sí, da 0. ¿No? Esta integral que está aquí da 0. O ahora sí, cuando lo ponemos en la forma del teorema fundamental del cálculo, la derivada respecto a x, y ahora sí, o sea, yo voy a poner una integral que vaya desde 0 hasta x, y aquí pongo f de u, diferencial en u. Eso, el teorema fundamental del cálculo dice que va a ser f de ¿quién? F de x, ¿no? Derivada y la integral se cancelan y lo que está aquí adentro se evalúa en x. ¿Y qué pasa si los cambio de lugar, chicos? A ver, ahora, por ejemplo, la integral desde, no sé, desde 0 otra vez hasta 5 de la derivada respecto a x de la f de x por dx. ¿Qué sería eso? A ver. Las tres expresiones son un poquito parecidas, pero no dan lo mismo las tres expresiones. Entonces, la primera ya me dijeron es 0, y esa es bien fácil de entenderla porque no hay x, entonces sería como una constante, por eso la derivada de una constante es 0. Este es el teorema fundamental del cálculo que dice que la derivada de una integral, lo único que hago es este que está aquí, se tiene que evaluar en el x de acá arriba, y acá abajo tengo una integral que va desde 0 hasta 5 de la derivada de esta función. ¿Quién sería su integral, chicos? ¿Qué se escuchan sugerencias para este tercer caso? Sería 1, ¿no? No, es que no pusimos la función en general, pero ¿cómo lo calcularíamos? Vean, puse la derivada de f. ¿Qué dice la segunda parte del teorema fundamental del cálculo? Si tú conoces una antiderivada, esa antiderivada se evalúa en 5 y luego se evalúa en 0 y se restan. ¿Qué función al derivarla me da la función que está aquí adentro? Díganme una función que al derivarla me dé la función que está aquí adentro. Pues la misma f, ¿no? Por eso esto se vería f de 5 menos f de 0. ¿Sí, verdad? Si yo agarro la f pequeña, sería todo esto. Perdonen por mezclar las f's, pero esta función, vean que ni siquiera puse la derivada, puse la expresión de la derivada. Entonces, ¿qué función al derivarla me da todo esto? Pues la misma f, ¿no? Si yo derivo f, me da la derivada de f. Por eso esta es la f evaluada en 5 menos la f evaluada en 0. ¿Sí se entiende la idea de este? Yo puse la expresión de la derivada, por eso su integral es la función. Es algo así, miren. Si no le pongo límites, por ejemplo, ¿quién sería la integral de la derivada respecto de x de seno de x por dx? No le voy a poner límites. ¿Quién es esa integral? Pues es seno de x. Bueno, aquí más la constante de integración porque es indefinida, ¿no? Pero vean que si ustedes derivan esto de aquí, les da lo de acá adentro, ¿no? Es más, sin ni siquiera hacer la cuenta, la derivada de todo esto es la derivada del seno de x. Por eso hacer esta integral ya nada más es evaluar. Es otro más. Por ejemplo, cuando yo hago la integral de la derivada respecto a x de, no sé, e elevado a la x por la tangente de x por dx, ¿quién sería esta integral? Pues sería e elevado a la x, tangente de x, más constante de integración. Porque si yo derivo esto, si derivamos todo esto, pues me da lo que está aquí adentro. Es más, vean que ni siquiera hago la cuenta. Ya está expresada así como una derivada. Por eso... Eso es para comprobar que la derivada y la integral son operaciones inversas. Ajá, es otra forma, pero vean que aquí es sin los límites. Entonces aquí es confusiones.
Entonces, por eso digo que la derivada y la integral son operaciones contrarias. De hecho, aquí en estos ejemplos también se ve eso de que se cancelan la derivada y la integral. Entonces, si se cancelan la derivada y la integral, ven, aquí se cancela la derivada y la integral y me da e a la x tangente de x. Aquí también se cancelan la derivada y la integral y pues ya me queda seno de x acá de este lado. Pero cuando hay límites, no es que se cancelen, sino la función que está dentro se evalúa arriba y se evalúa abajo y se restan. Otro donde se ve que se cancelan es cuando la derivada está afuera, para que se cancelen, en la integral debe de estar la variable x, porque si no está la variable x, esa derivada es 0. Entonces, sí, la derivada y la integral son operaciones inversas, pero hay que tener cuidado en cuanto a la notación. Entonces, son como que todos los casos que pueden haber, ¿no? Cuando la derivada está afuera, si en los límites no hay x, esa derivada es 0. Cuando la derivada está afuera y en los límites hay x, es el teorema fundamental del cálculo, y hay que ver que aquí hay 3 casos posibles: x solita, x abajo, o cuando hay funciones. Y cuando la derivada está dentro, y hay límites, simplemente me olvido de la derivada y la integral, y la función que esté ahí la evalúo arriba y la evalúo abajo. Y cuando no hay límites, es agarrar y poner esa misma función y agregarle la constante de integración, porque es una integral indefinida. Entonces son como que todos los casos que pueden haber ahí en combinación de derivadas e integrales. Porque creo que en el examen puse uno de esos para poder ver si están entendiendo qué es una integral y qué es una derivada, y cuándo es definida y cuándo es indefinida. Entonces, ¿hay alguna pregunta de aquí del ejemplo que puse? Recuerden ustedes preguntar todo lo que más puedan preguntar, aunque sean preguntas que a uno le parezcan muy sencillas, pero no importa, ustedes no se queden callados. Igual si nos tardamos más en dudas, no importa, vemos todas las dudas. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Para que no haya pretextos así de que... Oiga, no... profe. Ajá. Le iba a pedir, o sea, preguntar, bueno, también, si mis compañeros están de acuerdo, si nos podría regalar una hora más el viernes para dudas. Porque... sí, el viernes yo les digo que, pues, quién sabe por qué nos hicieron esta movida, pero nos dejaron con una hora el viernes. Y yo el viernes, pues esa hora la tengo libre, entonces aquí el viernes podíamos estar trabajando, viendo más dudas el viernes, y por mí no hay problema, y los que se quieran quedar, pues se pueden quedar, y los que no, pues ya los veo el martes en el examen, ¿no? Sí, el viernes podemos ver también más dudas, mañana también podemos ver más dudas. Entonces lo que no quiero es que ustedes me digan que no vimos muchos ejemplos. Ahorita hicimos varios ejemplos de la tarea. Entonces, sí. Ojo, ustedes también podrían preguntarme todos los ejercicios del libro y nos aventaríamos la mayor cantidad de ejercicios en el libro, pero a pesar de que yo ya hice esta cuenta aquí, yo les recomiendo que en su casa hagan ustedes solitos, traten de hacerlos otra vez solitos y vean si sí les quedaron o no les quedaron, porque también ver un ejercicio ya resuelto pues es bien fácil. Pues sí, de aquí para acá y aquí para acá. Pero cuando uno los hace solitos es cuando ve ahí cuando uno aprende, ¿no? Cuando uno hace solitos los ejercicios. Pero el chiste es que también yo les ponga muchos ejemplos, y aquí ya hicimos varios. ¿Qué más? Profe, ¿podría repetir otra vez eso, lo de la integral de la derivada y todo eso? Es que me confundí. ¿En estos? Sí, por favor. A ver, fíjate. Integral indefinida. Ya vimos eso, pero por ejemplo, nosotros estábamos haciendo
Por ejemplo, la integral de coseno de x por dx, nosotros dijimos que esa integral, ¿quién era? Era seno de x, bueno, más una constante de integración. ¿Pero por qué? ¿Por qué decíamos eso? Decíamos que porque si tú calculas la derivada del seno de x, ¿quién es la derivada de seno de x? Es coseno de x, ¿no? O sea, derivar seno de x es coseno de x, entonces hacer esta integral indefinida es seno de x. Y así fuimos poniendo también muchos ejercicios. Por ejemplo, habíamos puesto la de x cuadrada por dx. ¿Quién es esta integral? Pues es x elevado al cubo entre 3, más también una constante de integración. ¿Y por qué es cierto? Pues porque la derivada de x al cubo entre 3, su derivada, es igual a, pues, es x cuadrada. Entonces, lo que yo puse aquí arriba fue lo mismo, nada más que no puse la función, puse la expresión de la derivada. ¿Sí ves? Por ejemplo, en este, aquí no puse coseno de x, puse la derivada de seno. Por eso hacer la integral, como ya había puesto la derivada, es simplemente poner seno de x. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Y entonces igual aquí, como no puse la derivada, o sea, por ejemplo, este de aquí, yo hubiera puesto, déjame lo escribo aquí abajo, otra vez. Yo hubiera puesto en lugar de eso, qué feo quedó ¿por qué quedó así? Me simplificó muchas cosas, ¿no? Hubiera puesto, no, la derivada del primero sea la x por tangente. Y la derivada de tangente, ¿quién es la derivada de tangente, chicos? ¿Ustedes saben derivadas? Dice que es secante cuadrada, bueno. Entonces aquí no hubiéramos puesto un secante cuadrada de x, ¿no? Pero yo no puse esa expresión y yo aquí dije, pues la integral de esto es e a la x tangente de x, ¿no? Entonces esto es e a la x tangente de x más la constante de integración. Pero yo no puse la expresión de la derivada. Más bien, yo no puse cuánto era la derivada, yo nada más puse la expresión de la derivada. Entonces, como no puse quién era la derivada, pues su integral es simplemente esto, ¿no? Porque esto al derivarlo, pues da su derivada. Entonces, aquí si quieres comprobar, pues es hacer la derivada de esto y ver todo lo que da, todo lo que está aquí adentro, ¿no? Pero no es necesario hacer la cuenta. ¿Por qué no? Porque la derivada de esta función aquí está. De hecho, ni la hice, solo puse la expresión de la derivada. Por eso se ve que la derivada y la integral son operaciones contrarias. ¿Sí? ¿Sí te queda claro eso? O sea, voy a derivar, o sea, es que véanlo así, miren, voy a derivar y luego voy a integrar, es lo mismo, entonces es la misma función. Voy a derivar y luego voy a integrar, entonces es la misma función. ¿Sí? O sea, uno lo puede aprender así de forma mecánica. Voy a derivar esta función y luego la voy a integrar, pues me va a dar la misma función. Pero vean, es por esto, por lo del teorema fundamental del cálculo, la parte 2, ¿no? De integrales indefinidas. Si yo quiero hacer una integral, busco una antiderivada. Entonces, ¿qué función al derivarla me da lo que está aquí adentro? Pues esa misma función. De hecho, estamos poniendo la expresión de la derivada. No pongo su derivada, pongo la expresión de la derivada. Por eso es simplemente poner la función otra vez. Entonces, sí, mecánicamente, o sea, como buenos ingenieros, si voy a hacer la derivada de una función y luego la voy a integrar, es la misma función. Para la parte mecánica es muy fácil. Lo que hay que entender es que eso tiene que ver con una integral indefinida que se comprueban así, calculando la derivada. ¿Qué más preguntas?
Chicos, ¿qué más preguntas? ¿Ya no hay más? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, es que estoy buscando, espérame. Ok. Bueno, no se preocupen si no alcanzaron a ver todos los pasos o alguien se perdió, no sé, llegó tarde, lo que sea. Les voy a enviar este archivo. Ya les dije, no tiene formato, pero ahí están las cuentas que todos los ejercicios que me fueron preguntando, ¿no? En el día de hoy. Y la última parte que le puse ahí de ejemplo. Entonces, ¿qué otro ejercicio para verlo de una vez? El 37, profe, del 5.2. El 37 del 5.2. Este era el 5.3, vamos al 5.2. Sí, ya estamos 5.2. Sí. Este que está aquí, ¿verdad? Dice, evalúe cada una de las siguientes integrales interpretándola en términos de áreas. Entonces, es la integral desde -3 hasta 0, de 1 más la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada, 9 menos x cuadrada por dx. El dx va acá afuera. Entonces, para hacer esa integral, lo que tienes que hacer es separarla en dos integrales. Una integral que va desde -3 hasta 0 del número 1 por dx, más otra integral que también va de -3 hasta 0 de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada por dx. Y hay que hacer la gráfica de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la primera es una función constante, que es el número 1. Y la gráfica, pues, es esta función que está aquí. Dice que el intervalo es de -3 hasta 0. Entonces, ponemos esa. Un poquito más gruesa, en rojo. La escala de los ejes. Espero que creo que ahora sí la puso bien. Sí. Y ahora sí puso bien la escala. Entonces, ya tenemos la gráfica. Esta es la gráfica de esta función constante 1. Entonces, su integral la integral de la primera, pues es bien fácil hacer la integral de esta que está aquí. Es calcular el área de este rectángulo, que es pues 3 unidades, ¿no? Entonces, la primera integral que está aquí vale 3 unidades. Es el área de este rectángulo. Como está por arriba del eje X, por eso es un 3. Si hubiera estado por abajo, será un -3. Y la de acá, y para la de acá, pues lo que tú tienes que hacer es acordarte que estas cosas representan circunferencias. Entonces, ¿qué es? Rectangular. Estas cosas son circunferencias. Nada más que otra vez, nada más queremos el cachito, esa circunferencia de -3 hasta 0, en el intervalo que nos diga ahí la integral. Misma escala, le cambio de color a esta que está aquí, que más gruesa. Okay. Entonces, ¿sale? Bueno, ahí está. Entonces, para esta que está aquí, piensas en el área de este cachito de círculo. Entonces, pues aquí le pones un más.
Es el área del círculo completo es pi por lo que vale el radio. ¿Cuánto vale el radio aquí? Pues el radio vale 3 elevado al cuadrado, y eso es el círculo completo, pero aquí se ve que es la cuarta parte nada más, por eso hay que dividir entre 4, y entonces el resultado de esto es 3 más 9 pi cuartos. 9 pi cuartos. 9 pi cuartos. Y ya está. Así se hace esa integral de ahí, ¿no? Pensándola como área, la separas, este es un rectángulo, este es un cacho de círculo, y haces el área de esos dos, sumas, y ahí tienes el valor de esta integral. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál más? ¿O preguntas sobre este ejercicio? Profe, en el examen usted nos va a poner por el método que queramos, que quiere que hagamos la integral, o nosotros vamos a escoger el que queramos. Solo en las definidas, solo en 2 ejercicios, sí les voy a poner, necesito que hagan estas integrales por la definición, y ahí tienen que hacer lo del límite de sumas de Riemann. Las demás integrales que ponga, ustedes tienen que saber qué usar. Si usar áreas o si usar el formulario básico de integrales. Ah, ok. Sí, tienen que saber eso. Y le vamos a agregar un cachito más, pero también es muy sencillo ese cachito. Pero mañana les explico ese cachito. Tiene que ver con... Perdón, les decía, y faltaría un cachito que tiene que ver con algo que se llama funciones pares y funciones impares. Y es sobre la simetría de las funciones respecto a los ejes. Pero va a estar muy sencilla esa parte. Lo veo, mañana tenemos clase, ¿verdad? Sí. Sí, mañana veo eso de qué es una función par y qué es una función impar, y cómo interviene eso en las integrales. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Entonces, sí, en el examen